En el vídeo de hoy me voy a ir de viaje a tocar con mi grupo de versiones, alta versión. Nos vamos a ir a Valencia a tocar. Entonces os voy a enseñar un poco las cosas que llevo para tocar en directo, qué guitarras voy a llevar, el equipo por el que sueno, etc, etc. Y un poco enseñaros cómo funciona el maravilloso mundo de la orquestra. Hola, soy Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Empezaría por el amplificador, pero como soy un señor mayor y ya no llevo porque pesa que te cagas, pues voy a empezar por la pedalera, que es de donde sale prácticamente todo el sonido. Lo primero que tenemos aquí es un Relay G30, es un inalámbrico, ¿vale? Para tocar sin cables. Todo el concierto pegando botes por el escenario, pues llevar cables es un poco autoestorbarse, pero si quisiera usar cable, pues quito este cable de aquí, enchufo un jack y ya está, voy con cable. Eso va enchufado a un Santa Ana Overdrive, ¿vale? Que es el overdrive que más me gusta del mundo mundial. Ahora mismo está apagado, bueno, sigo haciendo eso. Pues tiene voice A, voice B, tal. Es un pedal que suena de cojones. Ahora os voy a hacer una muestra rápida de lo que llevo para tocar en directo, pero algún día nos enrollamos un poco con cómo suena cada cosa, ¿vale? Este sale de aquí, este cable, y va a este, que es un Friedman BOD. Es otro overdrive en teoría, aunque es una distorsión más bestia que el carajo, ¿sabes? No sé yo por qué pone overdrive aquí, porque de overdrive ya me dirás tú qué tiene. Luego eso va enchufado al input aquí, de una Helix Stomp, que es realmente de donde salen todos los sonidos. Aquí tengo unos amplificadores digitales con los que, no se puede ver aquí rápidamente, tengo diseñado, dependiendo de la guitarra y tal, tengo diseñados unos sonidos adecuados para cada guitarra. En este botón de aquí los cambio y tal. Aquí tengo secuencias de efectos y tal. Aquí puedo editar los sonidos, aunque la verdad es que ya lo llevo bastantes veces. Este está diseñado para la GIL y aquí se podría ver qué amplificador llevo, qué pantalla llevo. Llevo impulsos de pantalla, ¿ves? Que llevo un Fender Deluxe. Tiene delito, porque tengo un Fender Deluxe de verdad y lo simulo. Bueno, aunque ese es un Deluxe Reverb, realmente no es un Fender Deluxe, ¿vale? Y del loop de efectos aquí va uno y por aquí el envío y el retorno. Van a este, que es un JHS Spring Tank Reverb, ¿vale? Que es una reverb cojonuda, que suena de cojones. Luego pasa por este, que es un Nux Duo Time, ¿vale? Que es un delay, también es looper y tal, aunque bueno, si quiero usar un looper muy completo uso el de la Stomp. Pero este también va muy bien. Este pedal es la leche, quizá lo único malo que tenga. Bueno, este, por cierto, dos botones, reverb y muchas reverb. Este tiene mogollón de modos y tal, y si no tienes cuidado a la hora de pulsar y pulsas los dos, te activa el looper. Hay que tener cuidado con eso, que la puedes liar parda, pero por lo demás está muy guay. Y esta sería la pedalera que llevo. Le voy a desenchufar esto. Bueno, aquí tiene una entrada de cascos de mini jack a jack que tengo para la entrada de los cascos. Y esto ahora mismo va al Ordena. Ahora mismo la estoy usando de tarjeta de sonido. Jack de por si las moscas. Ahora vamos a hablar de la mochila de las emergencias, es decir, cosas que voy a llevar en una mochila, algunas las necesitaré sí o sí, otras las necesitaré circunstancialmente y os voy a ir contando qué llevaría yo a un concierto para no liarla, básicamente. Bueno, esta es mi maravillosa mochilita con mi pin de Blood Valiente Cobarde. Si pudiera ocurrir algo, aquí llevo un juego de cuerdas para la guitarra de 8 cuerdas y otro juego de cuerdas para la de 6. Yo uso estas, las OptiWeb de Elixir, que son las que más me molan. Las de Stramber uso las de marca Stramber porque creo que son las que mejor van con el ajuste por la medida. ¿Vale? Llevo un ladrón extra. Aparte de poder llevar una zapatilla de estas, a veces conviene llevar uno de estos porque muchas veces los adaptadores son así de estos cuadrados grandes y no caben unos en otros. Entonces utilizo esto para tener espacio de sobra. Vale, esto es más circunstancial, pero no es tan necesario que lo lleves un guitarrista usuario normal, pero bueno, es una caja de inyección, ¿vale? Para por si el cable que utilizo de adaptador para la Helix fallase o lo que sea, pues tengo un plan B. Luego llevo una sordina, esta normalmente no la uso, pero por si metiese algún ruido o le ocurriese algo a la guitarra, pues la llevo. Una cejilla, esta no es para mí, esta es porque muchas veces el cantante que tenemos que toca la acústica o lo que sea, la necesita o ha perdido la suya y pues eso. Aquí llevo un adaptador de mini jack a jack. Esto no sé por qué, pero me ocurre que mogollón de veces me piden uno. Entonces llevo uno puesto en mi propia pedalera y luego llevo otro extra por si acaso. Aunque como veis está cerrado, tampoco he tenido que darle uso. Aquí llevo seguros para las correas. Llevo un par de seguros porque se suelen joder
o te puede ocurrir que se rompa o lo que sea, o se me rompa un compañero, pues llevo de repuesto por si las moscas, ¿vale? Esto tampoco es que sea imprescindible. Aquí llevo un jack corto de repuesto por lo que pueda pasar. Cinta aislante, normalmente es negra, hoy es blanca. Estos son cables para la alimentación de los pedales, desde el alimentador de los pedales hacia los pedales, ¿no? Por si acaso alguno fallase o lo que sea, pues llevo un par por si las moscas, vamos. Y aquí llevo mi maletincito con herramientas, por si necesito reparar alguna guitarra o lo que sea, pues me llevo uno de estos. Este está muy chulo y es bastante compacto, así que llevo este. Aquí llevo el pack de púas que me ha hecho la orquesta este año para regalar por ahí si venís a vernos. Esto pone el logo del último pogo porque este es el último año de gira que vamos a hacer. Y después de este año nos vamos a separar. Está a estrenar, aún no le he quitado la grapa esa que lleva. ¿Vale? Si vienes a vernos alguno, pues me pides una y te la regalo. Aquí llevo un portapúas. Aquí llevo algunas de las pues que más me molan. Y por ahí una Killhammer que luego será la que use para tocar normalmente. Pero bueno, lleva esas que son las que realmente uso para tocar. Un conector cable a USB-C para el móvil por si se me jode el mío o lo que sea. Un par de pilas recargables, ¿vale? Aunque esta vez, yo normalmente voy con pilas recargables, pero esta vez voy a llevar pilas de las normales que he tenido que comprar porque las recargables no las encuentro. Aquí tengo un para cuando tienes que cambiar las cuerdas, darle vueltas a los rulos de los y para cortar el sobrante de las cuerdas y tal. Un mini jack, esto los utilizo porque en la petaca del inalámbrico que va de la guitarra a la petaca llevo este cable, ¿vale? Y por si fallase ese, pues tener uno de repuesto. Llevo una pila de estas de 9 por si a la alimentación de algún pedal fallase y no entrase ni con cable ni nada, pues poder ponerle una pila. O por si falla o se acaban las pilas de la guitarra acústica o lo que sea, pues tener un recambio. Y llevo unos cascos Shure de repuesto, ¿vale? Están, no sé qué. ¿Vale? Para delinear, estos son los de repuesto. Luego llevo otros de una marca que ahora mismo no sabría decirte cuál es. Y esto es lo que va en la mochila de emergencia. Bueno, y ahora os voy a hablar de las guitarras que llevo para hoy, ¿vale? Normalmente las meto en una funda doble bastante grande, pero esta vez voy a llevar estuches porque vamos a llevar el equipo cargado y amontonado detrás en la parte trasera de una furgoneta, ¿no? Entonces, las guitarras que voy a llevar prefiero que vayan en estuche porque así es menos probable que les pase algo. Aquí está el arsenal. Y la que voy a llevar de guitarra principal es esta. Mi SP Snapper Burner, que me imagino que habréis visto en el vídeo review que ya le hemos hecho. Y si no, pues corre a verlo. Te lo ponemos ahí en una esquina de la pantalla para que lo veas. Y si te gusta esta guitarra tanto como me gusta a mí, aunque hay gente que me dice si parece la mesa del salón, y digo, pues tú pareces un puto macaco, ¿eh? Y no me quejo. Pues dale like y suscríbete a este vídeo de puta madre. Acordaros de meter también la correa y la palanca, si es que la usáis, del trémolo y tal. Ahí va, que la lío. No vaya a ser que luego lleguéis ahí y no tengáis palanca. Yo tengo esta de Rayton, a ver si pagáis de una vez por la promo que os hago. Y bueno, en este estuche super hortera que llevo petado de pegatinas de básicamente sitios que me regalan los que he tocado o grupos de colegas o bueno, simplemente pegatinas que me sobraron ahí, tiendas que me gustan, pero vamos, en esencia, sitios en los que he tocado es donde voy a llevar mi guitarra de backup o la de repuesto por si acaso, que en este caso va a ser mi GIL. Así que como veis, este fin de semana voy full Stratos. Yo guardo la palanca aquí, no os olvidéis de la correa. En mi caso, además de esta correa, los enganches no coinciden con los de la otra, así que necesito tener una correa para cada guitarra. Aquí está la correa, no te digo nada y te lo digo todo, Está guapo el diseño de esta. Y por último, por alguna razón que desconozco, los de Strandberg no hacen estuches como tal, solo hacen una funda y puedes comprar un flight case que encaja con la funda y tal, pero no hay estuches como tal, así que esta, la Strandberg, la tengo que llevar en su funda, ¿vale?
la pongo encima de todo lo demás, por eso, por seguridad. Los estuches pueden ir un poco en cualquier lado, pero no, pero esta guitarra la intento poner encima de todo lo demás. Con su correa, por supuesto. Vaya, qué casualidad, ¿no? ¿Qué ha pasado? Otra correa Raito. En la funda de la Stramber suelo llevar un trapito para limpiar la guitarra luego cuando acabe de tocar. Esto es un string fuel de Music Nomad, si no me equivoco, que es un poco para, pues como un fast fret, ¿no? Para que una vez terminas de tocar le pegas una limpia a las cuerdas y le pasas esto para que tarde más en perder el brillo y en empezar a oxidarse y tal. La verdad es que va bastante bien este. He probado el otro, el de GHS, pero prefiero este. Y luego también esta cosilla que básicamente es para limpiar las cuerdas, ¿vale? Hace un trabajo eficiente porque ya está lleno de roña, ¿no? Enganchas esto bajo las cuerdas, se lo pasas así y ahora, mucho más rápido que utilizar el trapito. El trapito lo llevo para limpiar el cuerpo, los herrajes y tal. Hay que cargar para irnos para Valencia City. Tontito. Ah, la cajita esa. Eso que te deja la salida aquí. Sí, por eso se me ha. ¿Hay algo más que meter aquí? Creo que no va a haber mucha música. Venga, tortetos. Dios santo, chaval. ¡Buah, chaval! ¡Buah! Se le voy a quitar la de lo suyo. Me ha dicho que no le importa. Ya hemos montado la oficina. Adiós, Víctor. Al Giñén le han robado el limpiaparabrisas de atrás. Véatela. ¡Raúl! Bueno, pues son casi las 9 de la mañana y ya hemos vuelto de Valencia de haber tocado. Y ahora vamos a ir a desayunar.